Muy bien. Buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. El día de hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Digital e Inteligencia Artificial. Y bueno, el día de hoy se va a desarrollar el tema de robótica e inteligencia artificial y para ello contamos con un distinguido ponente, el doctor Mario López Herrera, quien es un profesional con formación en ingeniería informática, ciencia de datos y derecho especializado en tecnología, con maestrías en finanzas. Cuenta con experiencia en centros de contactos en soporte TI, soluciones en la nube y análisis de datos mediante Excel, Power BI, SQL, especialista en cumplimiento legal en protección de datos y ciberseguridad. Ha ejercido la docencia en áreas de ingeniería, tecnología y derecho informático, combinando su enfoque técnico con un sólido marco jurídico. Muy bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan, tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y a través de la transmisión en vivo. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en la bandeja de chat, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Asimismo, estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Si me podían confirmar, si me pueden escuchar bien. Sí, ¿Me doctor. escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces podemos empezar con la presentación de página completa. Nada más agradecerle mucho a la plataforma B-Lawyer, a Club IA Legal y al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, creo que así se pronuncia, a darles las gracias por la invitación, porque pues bueno, nadie es profeta en su tierra, aquí en México nadie me hace caso, pero creo que en otras partes del mundo ya me quieren mucho y hasta aquí se siente el cariño. Y bueno, pues el tema por el cual me invitaron es para hablar de robótica, derecho, inteligencia artificial. Em, y por eso, pues estamos nosotros aquí el día de hoy. Les agradezco la invitación y bueno, pues vamos a empezar hablando en este caso del tema que nos trajo por aquí hoy, que es precisamente el desafío y las oportunidades que nos están reportando este advenimiento de la robótica, de la inteligencia artificial y por supuesto el derecho. La ciencia jurídica siempre va a ir un paso atrás de la realidad. El derecho siempre sigue a la realidad, nunca va a ir adelante de la realidad. Por ende, de acuerdo a cómo vayan surgiendo las tendencias, es como vamos a ir viendo que el derecho toma un rumbo y efectivamente ahorita nos encontramos en una situación cuando uno empieza, en mi caso, en diciembre termino ya la carrera de derecho. Sin embargo, ya tengo 6 años, 5 o 6 años desde el 2019 que me gradué de ingeniería informática. Y lo que he estado observando es que a diferencia de otras ramas del derecho como la civil, como la penal, el derecho informático está completamente en pañales. Un abogado penalista, un abogado civilista tiene mucha jurisprudencia, tiene muchos precedentes de los cuales agarrarse al momento de hablar, al momento de pues de dialogar y en el derecho de las tecnologías no tenemos realmente muchos precedentes, tenemos muchos desafíos y oportunidades, pero es ahí precisamente donde vamos a analizar que esas oportunidades y esos desafíos se van a tener que ir llenando con, pues, de acuerdo a lo que el derecho nos vaya llevando. Es así, si me permiten ir a la siguiente filmina. Tenemos esta introducción que nos viene diciendo precisamente lo que les venía diciendo, que los avances exponenciales en inteligencia artificial y robótica están transformando la sociedad y ahora al momento de ver redefinida la sociedad por estos avances, precisamente tenemos nosotros que redefinir el derecho, ajustarlo a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Eso era una frase que me acuerdo que se usó mucho hace unos 5 años cuando estaba la pandemia, cuando estaba el COVID, se hablaba de una nueva normalidad y ahora pues precisamente cuando se acabó la pandemia regresamos a la misma normalidad, nos quitamos el cubrebocas, volvimos a nuestra vida normal, pero hay otras cosas que sí nos están llevando a una nueva normalidad totalmente permanente y es los cambios que nos van a traer precisamente el advenimiento de la robótica y la inteligencia artificial.
Ahora, en esta presentación, pues vamos a ver la intersección entre la tecnología y el marco jurídico, abordando los desafíos legales emergentes y enseñándoles cuáles son las áreas en que la regulación legal tiene que llenarse para poder satisfacer las necesidades que vienen por delante. Vamos a la siguiente y vemos aquí inteligencia artificial y robótica, los conceptos clave. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial simula la inteligencia humana. En base al estudio del cerebro, que se descubrió pues que el cerebro tiene diferentes neuronas y las neuronas forman redes. Las cuales son redes neuronales y tienen diversas funciones esas redes. Esa es la manera en la que se generó dentro de un programa se empezaron a crear, yo me acuerdo cuando estaba en ingeniería, llevé dentro de matemáticas lo que eran no sé si llamarle la materia, pero era una parte que se llamaba redes, el análisis de redes precisamente, y las redes se pueden traducir a lenguajes de programación y, y es así como construimos todo un, todo un entramado de diferentes, pues, de redes para poder generar una función. Entonces, es así como mediante código informático se fueron creando redes muy extensas para generar una simulación de un cerebro que tiene funciones y ahora ese cerebro pues amenaza con superar al cerebro humano. Tenemos también la definición del machine learning, el deep learning, que son algoritmos que mejoran con la experiencia lo que es el funcionamiento de dichas redes neuronales, así como nosotros aprendemos y nos formamos de acuerdo a lo que vamos aprendiendo para ir teniendo un aprendizaje, por ejemplo, y algo muy sencillo, pues cuando uno está casado, cuando uno tiene hermanos, precisamente uno en esa relación con sus hermanos, uno va aprendiendo qué es lo que le molesta a los hermanos, qué es lo que le disgusta a la esposa, qué es lo que tengo que hacer para no tener un conflicto con mi esposa. A lo mejor sé que ella se enoja porque no le dejo los trastes lavados antes de irme a dormir o porque no tiendo mi cama. Y es así como en una relación voy aprendiendo qué le gusta a ella y qué no le gusta. De la misma manera, el robot y la inteligencia artificial mediante el machine learning aprende qué es lo que le gusta y no le gusta al usuario. Esto es precisamente lo que ya estamos acostumbrados nosotros a ver en Facebook, en YouTube, que los algoritmos van aprendiendo de acuerdo al comportamiento de nuestro perfil, el perfil, nuestra cuenta de Facebook, y de esa manera ellos nos ofrecen un contenido de acuerdo a nuestras preferencias. Es llamativo que, por ejemplo, a mí no me gusta el rock pesado, a mí no me gusta, vamos a suponer, ¿qué les puedo comentar? No me gustan materiales de mucha violencia y por ende ese tipo de sugerencias nunca me salen en YouTube, pero sí me salen mucho material del que a mí me gusta. Y precisamente si alguna vez yo hago una búsqueda de rock pesado, descubro que hay un universo de contenido de eso que nunca me apareció y no me aparece precisamente porque el algoritmo sabe lo que yo necesito, lo que yo quiero y no me enseña lo que yo no quiero. Ahora, tenemos también un tema más que es la robótica y los sistemas autónomos. Y estos pues son precisamente porque la inteligencia, es precisamente el cerebro, es la parte lógica, pero esta necesita de brazos, de manos, de pies. Y es ahí donde tenemos a los robots, que son sistemas autónomos que se mueven de acuerdo a lo que nosotros pues vamos necesitando. Y esa es la manera en que todo parece indicar que gracias a la robótica y a la inteligencia artificial podremos transformar industrias, inclusive que son industrias muy pesadas como la de la construcción o inclusive la industria restaurantera. Por ejemplo, tenemos el trabajo del cocinero, que es un trabajo muy duro y ya existen, me ha tocado ver diferentes videos por YouTube y por Facebook, ya existen robots que son capaces de cocinar y son capaces de sacar una cantidad masiva de platillos o de órdenes de comensales sin tener el problema que tiene un cocinero de pues de tener que estar bajo mucho estrés y muy cansado en una línea
de, de cocina despachando a los meseros o a los camareros, no sé cómo le digan en Perú a las personas que te llevan la comida a tu mesa. Aquí en México les decimos meseros, en España camareros. Espero que sí se entienda como lo digo. Ahora, si nos vamos a la siguiente filmina, habla del impacto socioeconómico de la inteligencia artificial. Primeramente, como lo vengo diciendo, es la automatización y la eficiencia. Vamos a automatizar muchas cosas que hasta el momento habían sido trabajos muy pesados. Probablemente vamos a poder quitarle esa carga de trabajo al humano, porque realmente hay trabajos que son inhumanos y se han venido haciendo por siglos, pero que son inhumanos y tiene que cambiar. Por ejemplo, el trabajo de un cargador, el trabajo de los albañiles, incluso el trabajo de los albañiles que trabajan en alturas también, que corren peligro por estar pues trabajando en el piso número 40 o en el piso 50 de un edificio donde están construyendo. Son trabajos muy difíciles. O también el trabajo del mesero, del que les estaba comentando, y más que del mesero, del cocinero. Son trabajos muy difíciles que gracias a la inteligencia artificial vamos a poder quitarle esa carga de trabajo a las personas. También aquí en Monterrey, México, donde yo vivo, no sé allá en Perú cómo esté la cosa, pero y en otros lugares donde me estén escuchando, pero aquí en los supermercados ya estamos empezando a ver que han remodelado supermercados de la marca Walmart y de la marca H-E-B. En el caso de H-E-B, creo que ese sí no lo hay en Perú, pero tal vez Walmart sí, porque lo hay a nivel mundial. Y precisamente ya están empezando a poner cajas de autocobro donde tú llegas y pagas directamente, tú te cobras, tú metes tu tarjeta y pagas sin tener que interactuar con una persona. En lo personal estoy más a gusto porque son muchos menos los errores que se cometen que cuando tú vas y te cobra una persona humana, y la persona normalmente eh, pues está cansada, está fastidiada de estar todo el día detrás de una caja, es entendible. Y estas son las cosas que va a solucionar la inteligencia artificial y la robótica. Pero viene aquí en mi filmina también hablando de empleo y nuevas demandas. Vamos a ver surgir nuevos empleos como el de especialistas en inteligencia artificial, en robótica y en ciencia de datos. Pero esto también va a generar un desplazamiento laboral de hasta 800 millones de empleos. Y esto genera también una necesidad a la que no todo mundo está a la altura. Porque si vamos a eliminar el trabajo de los cocineros, el trabajo de los meseros, ahora ya estamos viendo muy claro aquí en mi ciudad que ya estamos empezando a quitar el trabajo de los cajeros de supermercado. ¿Qué van a hacer esos señores? ¿A qué se van a dedicar? Y es donde necesitamos reinventarnos. Mucha gente no se quiere reinventar. Y eso es malo, porque eso significa que van a quedar desplazados y van a quedar obsoletos. Existe un miedo muy grande en la gente, porque la gente dice, se va a acabar el empleo. Y bueno, eso decían durante la revolución industrial, cuando surgió la máquina de vapor, esta nos va a quitar el empleo, y no le quitó el empleo a nadie. Lo que hizo fue eliminar empleos, pero hacer que surgieran nuevos empleos. Luego, a principios del siglo XX, cuando empezó el automóvil, decía la gente, pues que eso iba a generar mucho desempleo. Y efectivamente le quitaron mucho trabajo a los veterinarios. Antes los veterinarios eran realmente adorados como deidades vivas porque eran los que cuidaban a los caballos. Ahora, si ya no hacen falta los caballos, pues ya los veterinarios pasaron pues a un plano muy por abajo de la primera línea de necesidad de profesionistas necesarios. Ciertamente, sí necesitamos veterinarios para nuestros perros, para nuestros gatos, para nuestros diferentes animales, pero antes el veterinario era central porque era el que cuidaba de los caballos. Ahora, si ya el caballo no es necesario, pues ya no hay trabajo para los veterinarios, sí, pero surgen nuevos empleos, nuevos trabajos como el de mecánico automotriz, y ese es un trabajo nuevo que surgió precisamente el día que empezó
el vehículo automotor. Si nos vamos a la siguiente filmina, tenemos hablando aquí de un hombre visionario que se llamaba Isaac Asimov, que era un novelista, y este novelista, pues no obstante que hablaba de la ciencia ficción, mucho de lo que él estaba hablando eran cosas que vendrían con el tiempo. Este hombre, Isaac Asimov, era un ruso que se fue a vivir a Estados Unidos. Tiene este señor 3 leyes de la robótica y posteriormente le introdujeron una ley cero. Estas fueron formuladas en 1942 y hablan de cuáles serían los principios que regularían la conducta de los robots. Y en todos sus relatos donde se hablaba de robots, venía hablando de los principios que que tendrían que tener los robots. Y tenemos la ley cero, que fue introducida después, algo similar a lo que pasó con la termodinámica, que ya estaban introducidas las leyes de la termodinámica y de repente descubrieron una ley adicional que tenía que ir adelante de las otras y como para no confundir a todos, pues le pusieron la ley cero. Y esta dice que, bueno, que prioriza el bienestar de la humanidad por encima del individuo, expandiendo el alcance ético y legal. Y aquí tenemos las leyes. Tenemos la primera ley, que es la ley de la protección de la vida humana. Si nosotros tuviéramos, si nos vamos por favor a la siguiente, si nosotros tenemos esto, em, pues que hablar del derecho, efectivamente algo que hemos aprendido del derecho siempre que estudiamos esta hermosa carrera es las fuentes del derecho. Una de ellas es la costumbre. También dentro de la costumbre, pues la costumbre se rige por las necesidades, por lo que vemos cotidianamente que se va haciendo pertinente y de acuerdo a eso es que sabemos qué dirección tienen que llevar las leyes. En este caso, tenemos la primera ley que es proteger la vida humana. La ley explica que un robot no debe bajo ningún concepto causar daño a un ser humano ni permitir tampoco que una inacción suya haga que el ser humano sufra un daño. Ahora bien, estaba yo observando un video de Mónaco, creo que era, donde en las calles de Mónaco venía un Tesla autónomo manejando y en ese momento una persona se le atraviesa al Tesla y el Tesla inmediatamente va e impacta a otro automóvil, es decir, que el Tesla se desvió del carril para impactar al otro automóvil porque una persona se le atravesó, quiere decir que ese Tesla tomó la decisión de que era preferible impactar a otro automóvil antes que atropellar a la persona. Ahí es donde estamos viendo precisamente que todos los robots, desde un vehículo autónomo hasta lo que ustedes quieran, tiene que tener muy claro y muy interiorizada esta primera ley de la robótica. Y también nuestro derecho que se vaya a generar a partir del nacimiento y del desarrollo de la robótica. Todo nuestro derecho tiene que ir encaminado a que un robot debe de proteger la vida humana. Tanto tiene que protegerla no causándole daño, ni permitir que por una inacción suya una vida humana sufra daño. Entonces, nosotros tenemos que programar esta ley siempre en nuestros algoritmos, asegurándonos que siempre el robot y la inteligencia artificial tenga esa ley bien metida en su cabeza, porque de lo contrario, esa inteligencia artificial, ese robot, no sirve. Debe de eliminarse, debe de apagarse, porque de lo contrario, pues no nos va a hacer nada de bien. Si nosotros nos vamos ahora a la siguiente filmina, tenemos la segunda ley que habla de la obediencia y los límites. Si nos pasamos a la siguiente, por favor, habla de la obediencia. Nos podemos pasar a la próxima diapositiva. Ok. em, la obediencia y sus límites. Entonces, el robot primeramente debe de cumplir órdenes, salvo que entren en conflicto con la primera ley. Tenemos ahora el tema, lo compartí hace poco en mi grupo de Facebook. Tenemos el tema de pues,
ahora ha surgido una nueva modalidad que se llama Fraud as a Service, fraude como un servicio. Y es que resulta que en la Deep Web encontramos em, plataformas de inteligencia artificial que nos permiten hacer fraude. Así como nosotros podemos contratar un servicio como software as a service, tenemos también el fraud as a service en la deep web, en el internet profundo, donde se encuentran todo género de ofertas pues indebidas. Ahí encuentran armas, drogas, cosas. Bueno, pues ahora también se ofrece ahí lo que es el fraud as a service. Y hay inteligencia artificial a la que yo le pongo una fotografía de una persona y le pongo un audio de la voz de esa persona. Y entonces yo empiezo a hablar y a grabar un video y todos los movimientos que yo haga, ese software hace que la persona de esa foto los haga y lo que yo hable, lo habla con su propia voz de esa persona. Entonces quiere decir que con esto yo puedo generar un gran deepfake que emula completamente a la realidad y eso pues está mal porque puedo hacer fraudes muy buenos, muy bien hechos y eso es precisamente donde tiene que tener claro la inteligencia artificial sus límites. Tiene que entender que efectivamente, por ejemplo, ChatGPT lo tiene muy claro casi siempre, que si yo le pido alguna cuestión que va en contra de derechos de autor, que va en contra o que va para generar un deepfake, normalmente ChatGPT se niega. Y eso es precisamente lo que tiene que hacer la inteligencia artificial. Tiene que tener muy claro, ahora se han dado también casos de deepfake, donde para extorsionar, por ejemplo, una persona tiene la foto de una novia, mi novia, ¿no? Y bueno, pues yo no tengo fotos de ella desnuda, pero me voy a internet, descargo una foto de otra persona desnuda y meto las dos fotos en una inteligencia artificial y le digo, quiero que me hagas una foto con el cuerpo ese que obtuve no sé por dónde y quiero también que le pongas la cara de mi novia. Y desde ahí yo ya tengo esa foto y le digo, si tú me dejas, si tú cortas conmigo, saco tu foto. Eso ha pasado. Y eso, bueno, aquí en México ya se legisló al respecto, ya se empezó a legislar, pero esas cosas las hace la inteligencia artificial cuando no tiene muy claros los límites y lo que no puede ni debe de hacer. Y es ahí donde efectivamente el robot está para obedecer, la inteligencia artificial está para obedecerme, pero tiene que tener un límite donde me diga, en esto yo no te puedo obedecer. Ahora, tenemos también los conflictos morales, que es quién determina qué constituye un daño. Y tenemos que tener claro que el robot tiene que ser capaz de determinar en todo momento, de estar razonando de acuerdo a no solamente a lo legal, sino también a lo moral, para no hacer alguna situación que sea inmoral. Y es aquí donde vamos al tercer punto, que es la responsabilidad legal. ¿Quién se va a hacer responsable de los daños causados por robots siguiendo órdenes humanas? En este caso que les venía mencionando hace un momento, ¿quién se va a hacer responsable, por ejemplo, si en un principio, cuando apenas surgía la inteligencia artificial y no tenía claros los límites, le estuvieron pidiendo a algunos usuarios que le hiciera deepfakes, como el caso de la muchacha desnuda? Entonces, cuando la inteligencia artificial hizo esos deepfakes, ¿quién se va a hacer responsable por los daños causados a la persona que en un momento dado pues fue victimizada por esas fotos falsas generadas con inteligencia artificial? O en el caso dado del Tesla que les mencionaba hace un momento, que era un vehículo autónomo y que cuando una persona se le atravesó, el Tesla tomó la decisión de impactar otro vehículo antes que atropellar a la persona. ¿Quién se va a hacer responsable de esos daños? Y si hubiera atropellado a la persona, ¿quién se haría responsable? Uno, como dueño del vehículo. Y si eso fuese el caso, que yo fuera el dueño de un vehículo y el vehículo atropellara a alguien, pues yo no me querría ser responsable porque diría yo, ¿por qué? Yo no programé el vehículo, yo se lo compré a la marca Tesla o a la marca BYD, BYD,
Y pues así me lo vendieron. Si el robot está defectuoso, reclámenle al proveedor que me vendió el robot. Entonces, tenemos esos dilemas. ¿Quién se va a hacer responsable en un momento dado? Entonces, tenemos casos contemporáneos, ahora sí, que incluyen también, hablando de la segunda ley, la obediencia y sus límites. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si bien es cierto que tiene que tener límites la obediencia, también tenemos ciertos casos donde un robot sí debe de estar programado para destruir. Por ejemplo, en el caso, vamos a pensar en el caso de Israel o de Estados Unidos contra el caso de Irán, que ahora que hubo una guerra llamada la de los 12 días entre Israel e Irán, Estados Unidos e Irán, bueno, pues ellos también manejaron inteligencia artificial. Entonces, si yo soy Estados Unidos, pues para mi propia defensa yo necesito un robot que efectivamente me obedezca a mí, no me dañe a mí, pero que sí sea capaz de dañar a quien yo le pida que dañe. ¿Hasta dónde va a ser legítimo en un momento dado este tipo de programación en un robot? ¿Hasta dónde la inteligencia artificial legítimamente podrá tener permiso para matar, permiso para dañar, y hasta dónde no podrá tenerlo? Porque efectivamente existe el uso legítimo de la fuerza, el cual es legalmente, como abogados hablando, efectivamente es un monopolio del Estado. El Estado ejerce ese monopolio, es el único que puede hacer uso incluso de la fuerza letal en un momento dado, pero hasta dónde en un caso dado un robot va a poder pues conservar esas atribuciones, donde sepa en qué casos puede hacer uso de fuerza letal legítima y en qué casos se debe de abstener. En todo caso, el robot que esté a cargo de los civiles de ninguna manera va a poder tener ese permiso, solamente si acaso los robots que estén en las fuerzas militares son los que podrían en un momento dado hacer un uso legítimo de la fuerza. Incluso los robots policías podrían hacer un uso legítimo de la fuerza, pero siempre entendiendo también los principios de proporcionalidad que hasta el momento han sido parte del pues de lo que los cuerpos policíacos entienden. Ellos solamente pueden hacer uso de la fuerza letal para repeler a su vez una agresión, pero nunca para atacar a una persona indefensa. Si nosotros continuamos ahora en la siguiente filmina, por favor, la siguiente, tenemos también la tercera ley, que es de la autoconservación. Si nos pasamos, por favor. La autoconservación, el robot, pues también tiene que autoconservarse, tiene que tener hasta cierto punto ese instinto de conservación que tiene el ser humano. El ser humano tiene un instinto de supervivencia que debe de tener el robot, protegiendo su existencia, pero en este caso el robot tiene que tener claro que su existencia nunca debe de estar por encima de la existencia del ser humano, de tal manera que su autoprotección o autoconservación nunca debe de ir más allá cuando está puesto en contrapeso con el bien del ser humano. El robot tiene que entender que si es necesario sacrificarse por un humano, lo debe de hacer. A su vez, debe de tener, esto nos lleva también a que debe de tener una seguridad y un control donde el robot, pues se espera de los robots un nivel de precisión y un nivel de cero fallas, ya que, por ejemplo, un vehículo autónomo no le podemos encomendar y al rato, pues van a haber aviones autónomos, trenes autónomos, autobuses autónomos, y tenemos que tener una seguridad absoluta de que sepa manejarse y que los fallos sean muy mínimos, ya que pues no sería nada agradable estarnos enterando que un robot falló y eso implicó que por una falla un autobús con 30 personas adentro se estrelló y murieron las 30 personas. Entonces, sí tenemos que tener también ese tipo de escenarios presentes y también los riesgos potenciales de donde la autoconservación de un robot los pueda llevar a conductas imprevistas y peligrosas.
Si nos vamos, por favor, ahora a la siguiente filmina, hablamos ya de la ley cero. Y la ley cero habla del bienestar de la humanidad y esta ley amplía el enfoque en proteger a la humanidad, ya no solamente cuando estamos ante un caso particular de una persona y que el robot tenga claro que tiene que proteger a esa persona y no ir en contra de la vida de esa persona, aún por encima de su propia autoconservación. Pero en este caso, el robot tiene que entender bien claramente que él está inclusive para buscar el bienestar de la humanidad hasta donde sus posibilidades lo permitan. Entonces, tiene que tener siempre el bien común por encima de los derechos individuales, de sus propios derechos o de sus propios intereses particulares como robot. Debe de tener una programación ética avanzada que asegure que el robot siempre va a actuar con ética y que nunca va a ceder ante alguna circunstancia donde, por ejemplo, pues lo puedan promptear. Ya ven que se usa mucho la palabra prompt para dirigirse con la inteligencia artificial. Y cuando uno sabe promptear correctamente, uno puede sacar a la inteligencia artificial de su programación. Por ejemplo, me ha tocado que yo le pido a la inteligencia artificial que me lea, vamos a suponer, que me lea alguna parte de un libro en particular y el robot me dice o la inteligencia artificial me dice que no puede por los derechos de autor, pero luego yo se lo pregunto de una manera distinta y el robot lo hace. Entonces hay que tener una cierta seguridad de que el robot esté lo suficientemente robusto para que bajo ningún concepto vaya a ceder a una petición que lo saque de su programación y esto pueda implicar que el robot o acceda a, a generar deepfakes, a generar fraudes, a generar imágenes como las que venía mencionando hace rato, que lleguemos a un punto que le pidamos a ChatGPT que una muchacha del salón que me cae mal, pues que me la genere pues en una foto indebida de ella. Tenemos que tener una seguridad de que siempre la respuesta de la inteligencia artificial ante estos casos va a ser no rotundamente. Ahora, si nos vamos a la siguiente filmina, nosotros podemos entonces ver que básicamente con estos principios que decía Isaac Asimov, tenemos claro que de ahí podrían derivarse todas las diferentes disposiciones jurídicas bajo las cuales se pueda generar una ley de robótica. Ya tenemos ahora una puesta en El Salvador, una iniciativa de ley que se va a votar próximamente para tener una ley de robótica y de inteligencia artificial que seguramente será modelo para todos los demás países de Latinoamérica y tal vez del mundo, pero precisamente estos creo que son los principios elementales, éticos y legales sobre los cuales tiene que basarse y generarse toda la legislación e inclusive hasta la jurisprudencia en lo referente a la robótica. Ahora, la pregunta es si son suficientes las leyes de Asimov. Bien, la inteligencia artificial actual supera el marco de las leyes, presentando situaciones imprevistas, mas sin embargo, a grandes rasgos puede decirse que esas leyes de Asimov pueden constituir la base de la cual se deriven todas las demás normativas que rijan a la robótica. Y sobre eso no solamente debe de derivarse la legislación, sino la programación que reciban los robots. A su vez, es importante tomar en cuenta otro aspecto que es la imprevisibilidad, y este es que la robótica y la inteligencia artificial están en constante cambio, de tal manera que siempre la legislación que se llegue a crear va a ser insuficiente. Eso se promete, por lo menos hasta el momento, y hay muchas variables que no pueden ser previstas en este momento. Los marcos legales que se lleguen a crear entonces tienen que ser muy amplios, muy flexibles y adaptativos para que no nos estemos encontrando que ante constantes lagunas legales la inteligencia artificial y la robótica pueda en un momento dado salirse de los marcos que deben de observarse para que el robot no sea dañino para la humanidad. Y a su vez, también tenemos que tener en cuenta los riesgos de la inteligencia artificial. Si nos vamos a la siguiente, por favor, tenemos los desafíos legales y la responsabilidad ética.
La responsabilidad legal es lo que les venía mencionando hace un momento. ¿Quién responde si un vehículo autónomo provoca un accidente? Yo de mi parte, yo no estaría dispuesto a pagar atropellando a una persona con un vehículo mío si el vehículo es autónomo, porque precisamente yo no estoy manejando el vehículo. Yo fui a una concesionaria, a una agencia de un auto y vi un Tesla o un Mercedes o algún automóvil autónomo, pagué por él y a mí me vendieron la idea de que era muy bueno, por lo tanto yo lo compré. ¿Y qué pasa si ese vehículo se pone a atropellar a una persona y luego a otra y luego a otra? ¿Voy a estar yo pagando por algo que yo no hice? A mí no me parece justo. Entonces ahí tenemos un tema importante. Yo voy a decir, bueno, pues es que el vehículo es el que lo hizo y yo el vehículo se lo compré a la Mercedes, pues que la Mercedes responda y yo voy a voltear con la Mercedes y le voy a decir, oye, pues es que el vehículo que tú me vendiste me vive atropellando gente y ya tengo demandas por varios lados por los atropellos y yo no tengo para pagar la responsabilidad civil de toda la gente atropellada de un vehículo que yo te compré a ti porque tú me dijiste que el vehículo era muy bueno. Pero también entra otro tema. ¿Qué pasa si yo de maldoso le digo al vehículo, oye, atropella a esa persona que me cae gorda y el vehículo me obedece? Entonces, pues también tenemos un tema donde yo tuve la culpa. Pero también tenemos otro tema, porque el vehículo debe de tener precisamente una programación para desobedecerme cuando vaya de por vida, de por medio la vida de otra persona, como lo venía exponiendo hace un rato. Entonces, como podemos ver ahí, tenemos muchos problemas al momento de definir quién va a hacerse responsable. Tenemos también los sesgos algorítmicos, que son decisiones automatizadas que pueden perpetuar discriminación en áreas sensibles como la selección de personal o el acceso a créditos. Y tenemos también, por ejemplo, en el sesgo algorítmico, tenemos realmente un tema de que, por ejemplo, los algoritmos examinan muchas variables que se le escapan al ser humano común. Su capacidad de análisis puede llegarse a ser tan grande que precisamente se le llama por eso Big Data, porque puede analizar gigantescos y enormes volúmenes de información y establecer correlaciones. Ahora bien, es efectivamente importante comentar que muchas veces al momento de hacer un análisis, podemos detectar al momento de autorizar un crédito que hay factores que hacen que la persona sea altamente probable que lo pague y altamente probable que no lo pague. Pero ¿qué pasa si resulta que el algoritmo encuentra una correlación entre la raza y, y el hecho de no poder pagar? ¿Hasta dónde va a ser posible que en base a tu raza el algoritmo automáticamente te niegue un crédito? ¿Hasta dónde va a ser posible y factible que lo haga y que sea legítimamente válido o lleguemos a un momento donde caigamos en racismo? Son correlaciones que puede encontrar el algoritmo que no va a encontrar el ser humano simple y que en un momento dado pueden afectar en decisiones que tome el algoritmo. Ahora tenemos también el tema de la protección de datos, que es el uso ético y transparente de datos personales, que siempre respete la privacidad y los derechos individuales. Estos son los desafíos legales que tiene la robótica y que siempre van a estar por delante, entre muchos otros. Si nos vamos a la siguiente, tenemos los desafíos en materia de propiedad intelectual y datos. Ahora, tenemos los derechos sobre las creaciones con inteligencia artificial, que también nos pone en la situación de quién va a poseer la propiedad intelectual de las obras y productos generados por algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, aquí viene un punto. Se supone, aquí en México, por ejemplo, se acaba de sentar una jurisprudencia con una sentencia de la Suprema Corte, donde todo lo que genere la inteligencia artificial no es susceptible de, de ser, pues de los derechos de autor. No te pueden proteger los derechos de algo generado con inteligencia artificial. Bueno, aquí en México, como en el resto de los países, la Suprema Corte tiene la última palabra. Pero yo les voy a decir algo.
La Suprema Corte aquí en México hace años decía que no había violación en el matrimonio. Así que si el marido violaba a la mujer y la mujer denunciaba violación, era improcedente. Así lo estableció la Suprema Corte hace muchos años. Y al día de hoy eso es aberrante. Obviamente que si hay violación en el matrimonio, cualquier relación íntima que sea obligada, que no sea espontánea y libre, así sea tu cónyuge, es ilegal, es violación. Pero hace años la Suprema Corte decía que no había violación en el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Otro ejemplo que tenemos nosotros de la Suprema Corte es hace años, no recuerdo así, no me quiero meter mucho a explicárselos pero se los digo con palabras mías. Hace años, cualquier confesión que una persona hiciera de un delito era válida. Entonces, si yo en el Ministerio Público aceptaba pues mi culpabilidad en un delito, yo ya me fregué, ya no había forma de que yo pudiera combatir esa aceptación de responsabilidad que yo tuve. ¿Y a qué nos llevaba esto? Bueno, pues yo me imagino que en el resto de Latinoamérica saben de qué hablo, pero aquí en México habían muchas prácticas. La fiscalía, que en aquel tiempo se llamaba la Procuraduría, pues cuando era un caso grave y tenían que resolver el delito, pues ellos no batallaban. Aquí en México tenemos una garantía que es el artículo 20 de la Constitución, que dice que nadie puede ser obligado a declarar en su contra y por ende, si tú eres detenido o eres presentado ante un fiscal o ante un juez, tú te puedes acoger al 20 y no declarar. Me acojo al artículo 20 y no declaro y no me obligan a declarar. Y a mí se me presume inocente. La carga de la prueba la tiene el fiscal y él tiene que demostrar mi culpabilidad. No, yo no tengo que demostrar mi inocencia. Ahora, el detalle es que hace años los fiscales tenían toda la facilidad para ir por pedirle a la policía ministerial, que es la policía de la fiscalía, ve y arréstame a esta persona. Te detenían y te quedabas encerrado en la fiscalía y tenían muchos métodos para que tú aceptaras tu responsabilidad. Uno, pues eran toques eléctricos, te daban toques en el cuerpo, te electrocutaban, te golpeaban, te daban los famosos tehuacanazos. Les voy a explicar, aquí en México existe el agua de Tehuacán, es un agua mineral muy conocida de Tehuacán, Puebla. Y los tehuacanazos es que la botella de agua mineral con burbujas la agitaban y luego le quitaban el dedo cuando la tenías en la nariz y te echaban toda el agua en la nariz y la persona pues se afectaba mucho porque le entraba en toda la cabeza el agua con burbujas. Entonces tenían muchos métodos de ese tipo, donde en pocas palabras te torturaban, te sometían a tortura y cuando ya estabas exhausto, ahora sí te ponían tu declaración y te decían fírmale y la gente ya harta firmaba. Ibas al juez y le decías, es que me torturaron y el juez decía, no, pues ni modo. ¿Y qué había pasado? La Suprema Corte de Justicia había validado eso. Entonces, no creo yo que la Suprema Corte de Justicia tenga siempre la razón. Años después, la propia Suprema Corte de Justicia cambió eso y aquí en México tenemos muy en reconocimiento el protocolo de Estambul, que quiere decir que si una persona viene y dice me torturaron, el juez inmediatamente anula lo que aceptaste ante la fiscalía y inmediatamente te someten a un protocolo de Estambul donde si ahí se desprende que fuiste sometido a tortura, se anula todo el procedimiento. ¿Y eso por qué? Porque cambió la Suprema Corte. Y yo creo aquí, difiero, y esto se los venía platicando, porque la Suprema Corte está sacando ahora que no es susceptible que la inteligencia artificial lo que crea sea, pues sea digno de protegerse con derechos de autor. Porque yo difiero de la Suprema Corte y pienso que en algún momento esto puede y debe de cambiar, porque aquí en México, efectivamente, si tú eres un programador informático, un pintor, un músico, lo que tú desarrolles es autoría tuya y lo puedes em, registrar, pero resulta que si tú, por ejemplo, eres un programador de software y trabajas para una empresa tecnológica que te paga, resulta que si así lo dice tu contrato, lo que tú desarrolles es propiedad del que te está pagando.
Esto quiere decir que si yo te pago para que tú me escribas un libro, si yo te pago para que tú me dibujes un cuadro o si yo te pago para que me generes un software, todo lo que tú generes es mío y me corresponde a mí y yo soy el autor, tengo los derechos de autor. Y es ahí donde yo difiero precisamente por qué no puede pasar eso con la inteligencia artificial. El dueño de esa inteligencia artificial debe de tener los derechos sobre lo que la inteligencia produzca, lo que la IA produzca bajo su petición. Sin embargo, en este momento, pues no es así. Y como pasó con otras cosas, por lo pronto la Suprema Corte de Justicia, pues en este momento lo tiene en un estado donde absolutamente no se puede proteger los derechos de autor generados con inteligencia artificial. Afortunadamente, estamos en México y todo se puede. Es una frase que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues uno no va a decir lo generó una inteligencia artificial, dices lo generé yo y lo registras ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Otro de los desafíos legales es el uso y control de datos, que es regular el acceso de los datos para entrenar inteligencia artificial, evitando monopolios y protegiendo la competencia justa. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. Tenemos las oportunidades de regulación y gobernanza de la inteligencia artificial. Tenemos los marcos legales responsables que deben de fomentar la innovación mientras se mitigan riesgos mediante regulaciones adaptadas a la tecnología. Debemos de tener estándares éticos que garanticen transparencia, equidad y rendición de cuentas en los sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que tener colaboración interdisciplinaria, uniéndose de expertos en derecho, tecnología y ética para un enfoque integral. Y debemos, bueno, tenemos también aquí el caso de la inversión europea que está destinando 1.5 billones de euros en regular la inteligencia artificial para impulsar una inteligencia segura y responsable. Es importante comentar que Europa es la región donde más se ha privilegiado que todo uso de las tecnologías sea legal. Pero si nos vamos a Estados Unidos o a China, a ellos no les importa tanto la legalidad y la regulación como que en un momento dado esto pues pueda generar beneficios. En el caso de Estados Unidos, pues lo que quieren de la inteligencia artificial, pues es que genere dinero, es que genere crecimiento económico. Y en Europa sí se quiere eso, pero se quiere ante todo la legalidad. Y es por eso que los que estamos interesados en esta temática volteamos a ver a Europa y aprendemos de ellos, inclusive en nuestras cortes, en nuestros tribunales, a falta de legislación nacional, pues ya saben, las fuentes del derecho, a falta de legislación, a falta de jurisprudencia o de precedentes nacionales, se puede tomar como criterios orientadores otras, pues, otras directrices de otros países y es ahí donde se toma muy en cuenta la Unión Europea. Si nos vamos, por favor, a la siguiente, ya casi terminamos. Tenemos las aplicaciones éticas y legales que la inteligencia artificial nos provee. Para la justicia nos provee la identificación de patrones de discriminación para fomentar equidad en los fallos judiciales, porque lamentablemente los jueces siguen siendo humanos y vuelvo al ejemplo que puse ahora de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia aquí en México tenga, y en el resto de Latinoamérica también cada Tribunal Supremo tiene la misma investidura de infalibilidad, pero ¿cómo es posible que años atrás dijeran ellos que una confesión obtenida bajo tortura, pues al final de cuentas era una confesión y no había más que hacer? Y luego la misma corte de años después corrija y diga que en realidad pues una confesión obtenida bajo tortura pues tiene que ser desechada y se tiene que reponer el proceso. ¿Cómo es posible que años atrás la Suprema Corte dijera que sí podía haber violación, que no podía haber violación en el matrimonio y ahora la Suprema Corte de Justicia diga pues que no, que efectivamente violación es cualquier relación sexual bajo amenaza o bajo obligadamente, ¿no? Entonces, si en esos aspectos se han equivocado los tribunales y tenemos tantos casos
de equivocaciones, porque efectivamente, y es, bueno, ya me voy a meter a hablar de otra cosa. Yo como ingeniero y ahora ya prácticamente ya casi como abogado, una de las cosas que he visto, y ojalá que no se me ofendan porque hay muchos abogados que están escuchando, y espero que esto cambie con el interés que tienen en las tecnologías, es que los abogados, desgraciadamente, cometen muchas equivocaciones, muchos fallos lógicos que no tenemos los ingenieros. Los programadores estamos acostumbrados, por ejemplo, a que cuando yo estoy programando, yo me voy en una línea de código donde yo llego aquí y si en esta línea yo estoy estableciendo una bifurcación lógica y yo estoy poniendo tres diferentes incisos y yo me voy línea por línea para abajo, cuando yo llegue a un punto más abajo, yo tengo que acordarme de que líneas atrás yo había establecido una bifurcación lógica con ciertos términos donde yo aquí abajo me tengo que acordar de cada uno de los puntos, porque si no, el programa no va a correr correctamente. Eso mismo debe de tener ese rigor lógico un abogado cuando esté analizando un expediente, un juez cuando esté escuchando las partes. Desgraciadamente se les olvidan muchas partes de lo que viene en un expediente, resuelven en base a dos o tres cosas, pero no mencionan nada de todo lo demás y eso genera una apelación, eso genera que estén apelando y que en un momento dado un tribunal de más altura corrija y efectivamente diga, sí, pues sí es cierto. Veo yo, si me permiten poner un ejemplo, en los camareros, en los meseros, en un restaurante, deben de tener el cuidado de que cuando te sirven de comer, se aseguran que hay una servilleta, que hay un tenedor, que hay un cuchillo, que hay un salero. Ellos tienen que prever todo eso. Y muchas veces un abogado que está muy estudiado, que a veces tienen hasta doctorado, hasta maestría, no revisan con ese rigor los expedientes y se tienen que estar yendo más arriba para que se los corrijan en otros tribunales de más alta potestad. Ahora, por eso, este es algo muy importante que viene a ser la inteligencia artificial, donde si es necesario que la inteligencia artificial pueda sustituir o complementar a los jueces, es idóneo que así suceda, porque desgraciadamente lo necesitamos. Tenemos un problema muy grande donde todos los juzgados están saturados. Tenemos la inteligencia artificial para la seguridad que nos va a servir para detectar fraudes, prevenir delitos mediante análisis de datos. Aquí en México, por ejemplo, el SAT, que es el sistema de administración tributaria, ya está haciendo análisis masivo de Big Data para detectar si tus ingresos corresponden con tus, pues con lo que tú estás declarando o si hay una discrepancia fiscal. Esto se tiene que dar en todos los demás aspectos para poder analizar con precisión y poder a su vez tener un mayor control social, por ejemplo, para acabar con la delincuencia. Es un problema que tenemos en México y yo creo que en todo Latinoamérica. Y tenemos precisamente áreas de oportunidad donde podemos voltear a ver a China, cómo tenemos un control tremendo de la sociedad a través de cámaras, a través de detección. En todas la ciudad hay cámaras y la verdad es que en China es imposible que tú cristales un vehículo para robarte el estéreo, para robarte el vehículo y que no detecten quién es la persona que se lo robó porque hay un registro de todas las caras de las personas y esto pues es algo que deberíamos de aprovechar en Latinoamérica para ponerle un alto a la delincuencia. Tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, aquí en México tenemos ciudades como Acapulco, en Venezuela ciudades como Caracas, que son ciudades muy peligrosas. Y esto se podría solucionar si nosotros tuviéramos un mejor uso de la inteligencia artificial. Me decía precisamente un gerente de seguridad de unos supermercados que tenemos en México, que son los Sorianas, que ya en algunas tiendas Sorianas, en las demás, pues, eh, pues las de más volumen de ventas, porque hay tiendas que no venden mucho, hay tiendas de mayor tamaño, ya tienen implementado esto, de tal manera que si tú entras a una de esas tiendas a robar,
vamos a suponer que entres como aquí en México le llamamos fardero. Tú te vas por los pasillos, agarras un chocolate y te lo comes y no lo pagas, pues te están vigilando. Y el detalle va muy lejos porque no solamente te detectan de lo que estás haciendo, sino que el día de mañana, si tú regresas 3 años después a otro Soriana, detectan tu rostro y saben que tú eres el que robaste hace 3 años en otra tienda. A ese nivel las cosas. Esto apenas lo están implementando. ¿Por qué no implementar esto a otros niveles para ya de una vez y por todas poder garantizar una seguridad? Y tenemos también la inteligencia artificial en la educación. Yo, por ejemplo, estudié la ingeniería en sistemas computacionales en línea y uno de los retos siempre fue tener que batallar, por ejemplo, con los profesores. Vamos a pensar, uno de los errores es que se les olvidaban las fechas y no me abrían las tareas y les tenía yo que estar recordando y esto me afecta. Ahora estoy en otra escuela estudiando la carrera de Derecho y la maestría en Administración y precisamente ya están empezando a implementar inteligencia artificial para ya no depender tanto de los maestros. Y por mi parte, que me gusta el autoaprendizaje, lo he visto como algo muy positivo. Seguimos en la siguiente. Hablamos también de lo que es los desafíos y perspectivas, pues es la necesidad de la regulación, buscando enfoques para normar la inteligencia artificial para asegurar responsabilidad y transparencia. Definir quiénes son los que se van a responsabilizar por acciones autónomas. Esto es central en el derecho digital. Esto va a ser muy importante para poder caminar sobre un terreno firme cuando nosotros podamos empezar a ver los vehículos autónomos, entre muchas otras funciones autónomas que va a realizar la inteligencia artificial. Tenemos que tener transparencia que garantice qué sistemas y algoritmos estos puedan ser comprensibles y auditables para a su vez tener también como cuarto punto una ética en el manejo y en el uso de la robótica. Si nos vamos al siguiente, la conclusión, las grandes oportunidades que tenemos, vamos al otro, por favor. No, al otro, seguimos. Ese, no, no, adelante, atrás, uno atrás, ese. Tenemos las grandes oportunidades. La robótica y la inteligencia artificial tienen un potencial de transformar nuestra sociedad, como ya lo mencioné. Nuestra sociedad está ante un cambio sin precedentes. Cuando yo estaba chico, surgió de repente la moda. Me acuerdo yo en 1994, en la escuela, cuando iban a imprimir materiales o exámenes, estos los metían en un aparato que se llamaba un mimeógrafo. Le untaban, Abigail, Crystal. No, a ver, alguien está no. hablando, ¿no? A ver, es que se oye que alguien habla. Ay, oh, ya. Ok, ya casi terminamos. Tenían un aparato que se llamaba mimeógrafo. En todas partes que tuvieran que imprimir cosas, usaban el mimeógrafo. El mimeógrafo le untaban tinta negra a una banda y una secretaria iba introduciendo hoja por hoja al mimeógrafo, o algunos ya estaban un poco automatizados. También usaban máquinas de escribir cuando yo estaba chico. En algún momento fui al registro civil a imprimir ¿cómo se llama? Un acta de nacimiento y se usaba esa tecnología. Y de repente, un año después, surge Windows 95 y empiezo a ver computadoras por todos lados y todo el mundo se congelaba de miedo porque no sabía qué hacer con eso. Poco a poco empecé a ver que las máquinas de escribir y los mimeógrafos fueron desapareciendo. Las secretarias que eran buenas con la mecanografía, usando sus dedos con mucha rapidez, pues trasladaron esa habilidad a los teclados. Y para mí siempre fue frustrante que nunca aprendí bien mecanografía, pero ahora ya se hizo innecesario porque ya le dictamos a las computadoras y las computadoras nos toman todo el dictado y nos ponen signos de puntuación, nos corrigen ortografía con inteligencia artificial. Este cambio que hemos visto en los últimos 30 años desde que surgió Windows
Ahora está ante un nuevo cambio porque estamos viendo surgir dentro de este mismo cambio que fue el advenimiento de la computación. Este es un nuevo cambio que ya se presentó, el de la inteligencia artificial. Primeramente se presenta la paquetería, la computadora junto con la paquetería Windows, eso fue un cambio significativo. Luego vinieron los celulares y la inteligencia y las redes sociales. Ahora, dentro de este mismo cambio que trajo la computación, vemos llegar la inteligencia artificial, pero vemos junto con las grandes oportunidades desafíos legales y éticos. Y también esto nos lleva a una necesidad de colaboración y diálogo, donde la cooperación interdisciplinaria se va a volver clave para construir un futuro donde la inteligencia artificial beneficie a toda la sociedad. Esto ya se visualiza como una especialización dentro de la especialización para los abogados que les interese ser abogados en materia de tecnología, pues ya podemos voltear a ver la necesidad también de una colaboración interdisciplinaria con otras áreas y cómo los mismos abogados digitales o los abogados tecnológicos en un momento dado tenemos también que voltear a ver como una subespecialización válida la especialización en inteligencia artificial y robótica. Si me permiten ir al último, por favor, a la siguiente, les quiero comentar y hacer la invitación. Ahorita ya tengo una invitación para hablar en la Universidad del Salvador y voy a continuar en esa universidad hablando de lo que estoy empezando a hablar aquí en esta plática. Ahora en la Universidad del Salvador vamos a hablar de precisamente de la nueva iniciativa de ley que están trabajando en el Congreso salvadoreño para tener ellos una ley de robótica, una ley de inteligencia artificial y robótica. ¿Qué beneficios le trae esto a los salvadoreños y por qué todos los demás latinoamericanos debemos de voltear a ver esto como un hito y como una directriz del cambio que tenemos que tener nosotros en nuestros propios países también para dar cabida a este tipo de iniciativas? Por lo pronto, les comento que esta información que les he estado platicando, ustedes la pueden leer en un libro que se llama IA, Robótica y Derecho, Desafíos y Oportunidades en la Era Digital. Este es de mi autoría y lo van a encontrar en esta página. Pueden escanear el código QR o pueden irse a esta dirección que viene aquí arriba que dice marioantoniolopezherrera.blogspot.com. En esa página van a encontrar todos mis libros. Ya tengo en la actualidad 15 o 16 libros que pueden descargar totalmente gratis de ahí. Hablamos de derecho informático, hablamos también tengo un libro de ingeniería informática de 3,000 páginas. Tengo varios libros, por ejemplo, uno que se llama Derecho de Software, que habla de lo que es los diferentes aspectos legales del software. Y si vamos, por favor, a la última diapositiva, hay una más, por favor. Les voy a sugerir también este foro. Este foro está en Facebook. Ustedes pueden también acceder buscándolo con ese nombre, Ciberjuristas, Derecho, Tecnologías y Abogacía Digital, o lo pueden hacer escaneando ese QR. Les voy a comentar algo. Yo sé que no está bien hablar mal de otros, se ve mal, pero ahí me van a disculpar. A mí nunca se me ha dado la hipocresía y a mí siempre me ha gustado hablar con mucha franqueza. Yo creo que dejaremos de hablar mal de los demás cuando no tengamos motivos, pero hay veces en que hay motivos de hablar mal de otros en un momento dado. Yo quiero hacer un comentario. Hasta el momento, hasta el día de hoy, a nivel latinoamericano, yo creo, hemos estado usando mucho un foro que se llama Abogados Digitales y está en Facebook. Este foro lo maneja un colega, abogado digital, pues de nombre Joel Gómez Treviño. Muchos abogados lo siguen, lo respetan y todo. Aquí les voy a comentar, él es mexicano y antes de Joel Gómez Treviño había antes o hay todavía una persona que tiene 40 años hablando de derecho informático que se llama Julio Telles. Julio Telles es doctor en informática jurídica, es un abogado mexicano muy reconocido y él es una persona que se hizo de mucha reputación, pero nunca fue alguien que buscó
venderse, nunca buscó comercializarse, nunca buscó en un momento dado, pues, hacer negocio de esto. Y la verdad de las cosas, él, sin promoverse, se hizo de mucha reputación precisamente por la calidad de lo que él ofrecía. Él no tiene redes sociales propias ni nada, pero sus videos están difundidos por todas partes y se encuentran con mucha facilidad. Después de Julio Telles llega precisamente Joel Gómez Treviño. Él podría decirse que es el segundo abogado digital en México. Él tiene más o menos 25 años trabajando en esto. Ahora bien, sin ánimos de hablar mal de nadie, desgraciadamente, él es el administrador de ese grupo y hay una situación que pues me lo han externado muchas veces y lo he vivido yo, y es que cuando ustedes publican, él no te aprueba tus publicaciones. Tú puedes publicar una y otra y puedes tener 10 publicaciones y tal vez de esas 10 te apruebe una y las otras 9 no te las aprueba. Ahora, esto pues lamentablemente es malo porque de alguna manera esto ha provocado que en ese grupo solamente las publicaciones de él sean las que se ven. Y pues realmente en los hechos no tenemos un foro totalmente libre para poder expresar nuestras ideas y aportar. Sí, efectivamente se meten ustedes a ese foro y van a ver publicaciones diferentes de diferentes personas, sí, pero si se van y le preguntan a esas personas, oye, ¿tú cuántas veces has publicado? No, pues como 40. Y de esas 40, ¿cuántas hay? No, pues unas 3. Y las otras 37, no, pues nunca me las aprobaron. Entonces, este es un tema, este es un problema, porque para tener un foro tenemos que tener un foro totalmente libre. Y es así como surge este Ciberjuristas, Derecho, Tecnologías y Abogacía Digital. En este foro está configurado de tal manera que si tú publicas, no tienen tus publicaciones que esperar a que yo te apruebe. Se aprueban en automático. Y solamente hay 2 reglas en este grupo, solo 2. La primera es la de todos los grupos, es el respeto. Si una persona pues falta el respeto, pues la verdad no tiene nada que hacer en ningún grupo. Entonces, esa es la primera. Y la segunda, pues es que es un grupo de tecnología. Si tú te pones a hablar de otros temas, pues no te vamos a sacar, pero sí te vamos a pedir que en este grupo hablemos de tecnología, derecho y abogacía digital. De ahí en fuera, ustedes pueden publicar 1000 veces y siempre van a entrar sus publicaciones. Es un foro libre, no es un foro donde tenemos a alguien como Joel que reconocemos su trabajo, reconocemos su trayectoria, pero pues desgraciadamente no nos deja publicar a los demás. Aquí sí puedes publicar. Y aquí pues por supuesto mi papel como administrador solamente son con esas 2 reglas. En realidad mi único papel es que yo creé este grupo, pero de ahí en fuera es grupo de todos los que quieran pertenecer. Entonces pues les dejo este grupo y les dejo de igual manera la página anterior donde ustedes van a poder de igual manera pues descargar mis libros. En este grupo pues me gustaría mucho que se agregaran, que lo difundieran y que tengamos un foro libre, un foro totalmente libre, donde tus ideas gusten a quien gusten y molesten a quien molesten, sean totalmente libres para hablar con toda libertad, con toda seguridad de que van a poder expresarse abiertamente. Entonces, pues esto sería todo y pues darles muchas gracias. Mira, ya me está comentando la gente. Ah, bueno, dice que le parece de mal gusto difundir un espacio hablando en contra de un colega. Es lo que yo les comentaba. No se trata de hablar mal, yo sé que es malo, o sea, o se ve mal hablar mal de un colega, pero sí tenemos a veces que hablar de situaciones que se presentan, áreas de oportunidad que hay. Este colega hace muy bien las cosas, pero desgraciadamente en el grupo hay como 5000 personas que no se pueden en un momento dado, pues, publicar, porque todo pues, no lo aprueban, se tardan, tal vez el administrador del grupo, quiero pensar bien de él, está muy ocupado y no se da cuenta, y cuando ya se dio cuenta, pues ya hay un montón de publicaciones. Entonces, en un momento dado, eso es pues es un área de oportunidad.
En este grupo, pues, como dice aquí el compañero Guillermo Zamora, está poniendo, en cada grupo hay reglas y hay enfoques. Bueno, pues este grupo es un grupo para que ustedes puedan publicar sin tener el detalle de estar sujetos a que les aprueben o no sus publicaciones. Solamente en el grupo pues está la única condición del respeto y de que es un grupo de tecnologías. De ahí en fuera pues pueden publicar libremente. De igual manera, el otro grupo es muy bueno, pero sí tiene esas limitaciones que les comentaba. Pues no sé si hay algo más que agregar. Yo quedo a la orden para una sesión de preguntas o para lo que gusten. Sí, muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Ha sido un placer escucharlo. Estimados participantes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo aquí en la bandeja de chat o alzar su manito y se les cederá el uso de la palabra. Igualmente, estoy viendo que los comentarios, doctor, de verdad ha sido una excelente ponencia. Gracias. Ujú. ¿Cómo están? Buenas noches. Si me permiten una pregunta, por favor. Sí, Muchas gracias. Uno de los temas de la ética es que no hay una ética universal. Hay una ética que puede llamarse convencional, que es la que en una sociedad se tiene como la que orienta la libertad de las personas, pero hay otras sociedades que pueden ser asiáticas, árabes, africanas, que van a tener concepciones de lo ético distintas, ¿no? así es, sí, Posiblemente cómo no. distintas a las nuestras. Entonces, como a mí me pareció un poco ligero el afirmar la ética, la ética, la ética, pero ¿cuál es el criterio para una ética que sirva para todas las sociedades? Gracias. Sí. Bueno, pues ahí vamos a tener que entrar en la ética kantiana, en la ética aristotélica, y nos vamos a meter en un momento dado a estudiar a Confucio en China, y vamos a leer la Biblia en la ética judeocristiana. Efectivamente hay muchas cosas en las que no se ponen de acuerdo y entraríamos en un ámbito más filosófico que jurídico. Al final de cuentas, lo jurídico descansa mucho en lo filosófico, pero al menos hay varias partes muy importantes de la ética donde todas las éticas universales coinciden. Creo que podríamos partir de ahí. Y otra cosa pues muy importante es que pues al final de cuentas el derecho en todas partes siempre se va a basar en la costumbre del lugar donde estemos. Por ejemplo, podemos ver que efectivamente hablando de otros países como los países árabes, pues en los países árabes la homosexualidad es mala, está prohibida, es un delito. En Rusia, Vladimir Putin pues la respeta nada más siempre y cuando en un momento dado em, eh, pues mantengas con discreción tu preferencia y no la andes difundiendo. Acá en América y en Europa, pues uno puede tener sus preferencias sin ningún problema. Entonces, en cada país, pues tienen su forma de trabajar, su forma de ser, y en este aspecto, así como cada país tiene sus cosas buenas o malas, lo cual es muy relativo, pues yo pienso que en este aspecto vamos a tener que ser entendidos que pues cada tecnología tendrá en cada país que ser, pues que trabajar a su manera, a su modo, así como tenemos en Windows o en Microsoft, cuando formateamos y configuramos una computadora, pues ahí nos dice que de acuerdo al país donde estemos se va a configurar el idioma del teclado. Pues de la misma manera, de acuerdo al país o al lugar donde estemos, pues esa sería la adaptación ética que tenga el,
pues el robot o la inteligencia artificial. Pienso yo, porque de otra manera, pues no nos vamos a poner de acuerdo y pues la verdad es que pues la ética es un tema muy extenso. Muchas gracias. Es una muy buena respuesta. Muy A bien, ver quién estimado doctor. más. Sí, no veo preguntas en el chat y creo que no hay más intervenciones. Así que Nada más aclararles por último, yo lo último que comenté no es tanto por hablar mal de Joel Gómez Treviño, no estamos hablando mal de un colega. Tómenlo mejor por este lado. Es como si me preguntaran, oye, yo tengo una tarjeta de crédito American Express y tengo una tarjeta de crédito, vamos a decir, Mastercard, ¿no? BBVA. Ahí en Perú hay BBVA, ¿verdad? Bueno, pues entra el debate, ¿cuál de las dos tarjetas es mejor? Oye, pues la American Express está muy bien porque tiene muy bajos intereses, pero desgraciadamente la anualidad es muy cara. Y el otro dice, no, pues la de BBVA está mejor porque la anualidad no la cobran, pero los intereses, pues no están tan buenos como los de la American Express. Entonces, pues yo creo que aquí el grupo de Joel Gómez Treviño tiene sus ventajas y desventajas y este otro grupo tiene también sus ventajas y sus desventajas. Aquí desgraciadamente solo hay dos grupos a nivel latinoamericano, que es el de Joel con 5,000 miembros y el mío, que no es mío, que en realidad la idea es que no sea mío, es que sea un grupo totalmente libre. De ahí en fuera, pues sí, es un muy buen grupo, pueden aprender mucho, yo aprendo mucho de ese grupo, pero el detalle, lo malo, la desventaja, así como todo tiene lo bueno y lo malo según el color que cada quien lo vea, pues es eso, es la falta de libertad o lo coartado que está el que podamos publicar. Y yo creo que aquí en este tema, como en ningún otro, como en cualquier otro, lo mejor que debe de haber es una multiplicidad de opiniones y donde todos contribuyan, porque de lo contrario sí nos limitamos mucho. Por eso es importante tener un grupo a nivel latinoamericano donde todos se sientan con la libertad de publicar y no estemos a expensas de que nos autoricen o no la publicación. ¿Por qué no nos las autorizan? Pues no sé, vamos a pensar bien de que a lo mejor es una persona con muchas ocupaciones, que sí lo es, y no tiene el tiempo en un momento dado para revisar publicación por publicación. Por eso aquí todas van a entrar en automático. Todas lo que ustedes publiquen automáticamente entra. sí, estimado doctor, muchas gracias por sus reflexiones finales y por todo el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy y también por el tiempo que se ha tomado. Muchísimas gracias y me uno a los comentarios de los participantes, que ha sido una excelente ponencia, ha sido un placer escucharlo, doctor. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y estoy a la orden. Saludos y abrazos a todos. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche.